Un cordial saludo y bienvenidos a Top Latin Minds. Estamos hoy en un programa muy especial. Tenemos un invitado que nos acompaña desde la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida. Y como es nuestra costumbre y nuestro objetivo, nos estará compartiendo las cosas que le han funcionado, su historia, sus éxitos. Un emprendedor. Él es un colombiano que ha emigrado a los Estados Unidos. Estamos hablando de Carlos Sierra. Así que le damos la bienvenida a Carlos Sierra, un emprendedor colombiano residente en Tampa, como les decía, apasionado por el poder transformador de la tecnología. Es un hombre que ha estado trabajando involucrado desde el emprendimiento, en la innovación en Latinoamérica. Es ingeniero eléctrico con una especialización en gerencia de empresas de telecomunicaciones de la Universidad de los Andes, con un MBA de la Escuela de Gerencia de MIT, de Sloan, y también ha sido un fundador de múltiples empresas en el sector de comunicaciones, como S Wireless, un proveedor de servicio de transformación de contenido WAP para operadores celulares. Estamos hablando desde el 2001. También fundador de Inalambria, que hoy es el agregador empresarial de mensajes de SMS, de A2P o A2P, más grande en Colombia. Envía billones de mensajes de texto desde el año 2003. Y en la actualidad, Carlos, y nos va a estar contando de sus actividades ahora mismo, como está como fundador de Tunnel, que es una solución SaaS que ayuda a empresas a automatizar sus procesos con aliados usando el poder del chat. Y eh, último, pero no lo menos importante, al contrario, lidera TerraChat, que es un SaaS que usa el poder de la inteligencia artificial y la automatización conversacional para aumentar la retención y facilitar la comunicación sin barreras en empresas que contratan a personal hispano, inmigrantes, latinos en los Estados Unidos. Así que sin más preámbulos, Carlos, bienvenido a Top Latin Minds. Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y muy honrado de tu invitación. Bueno, sí, Carlos, es un reconocimiento también que hacemos a las personas que se atreven, como tú, a hacer empresa, que estamos convencidos desde esta esquina aquí de Top Latin Minds, es que el emprendimiento es lo que puede cambiar a los países. Pienso que hemos demostrado que eh, en estos últimos años las grandes revoluciones las están haciendo los pequeños negocios que se vuelven grandes, están saliendo ya unicornios colombianos, unicornios latinoamericanos, y pienso que trabajamos con mucha honestidad y con mucha ética también, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Carlos, es un honor tenerte aquí. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo estás en Estados Unidos? Bueno, Rodrigo, yo llegué a Estados Unidos en el 2011. Inicialmente me vine con mi esposa y mi chiquito de 1 año y medio, Mateo, a estudiar. Y ese fue el plan original, después de que había arrancado una carrera de emprendimiento en Colombia. Mi plan original fue quedarme en Estados Unidos a estudiar y terminar mis estudios y devolverme a Colombia. Pero ese plan cambió y ya llevo aquí más de 13 años. ¿Te has arrepentido en algún momento de esa decisión? ¿Ha habido momentos difíciles? No, en ningún momento. Yo creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado con mi esposa. eh, y en el fondo, lo que estamos haciendo ahora creo que lo justifica. Que es un proyecto que tiene que ver con cómo unimos los mundos, el mundo Latinoamérica, los retos de los inmigrantes y las posibilidades que tiene la tecnología. Y eso es lo que realmente me apasiona en este momento. Cuando empezaste tu empresa, qué sé yo, S Wireless, por ejemplo, que aquí la tengo referenciada en 2001, Ujú. ¿tenías alguna perspectiva de internacionalización o estabas pensando, o no necesariamente en ese momento veías eh, el mundo como tal, o querías trabajar desde Colombia inicialmente? Sí, realmente no había ningún plano de expansión, de internacionalización, Rodrigo. En esta época, eh, creo que me acompañe si nos devolvamos al año 2001, en donde Internet estábamos viviendo la explosión de la burbuja de Internet. Internet, de alguna forma, se convirtió en una esperanza fallida para muchos. Ujú. Y, y en mi caso nuestro, los fundadores de ese wireless, y para nosotros Internet se convirtió también en una oportunidad, pero
unos pelados que estaban recién salidos de la universidad decidieron armar una nueva oportunidad en una luz que se empezaba a abrir allá afuera, y era la posibilidad de que Internet se pudiera acceder a través de teléfonos móviles. Y el negocio o la oportunidad se daba en cómo le podíamos ayudar a los operadores móviles de la época a poder mostrar contenido y poder atraer usuarios que podrían estar interesados en ver su contenido. Y eso fue lo que hicimos. Esta era una solución que ayudaba a operadores a preparar contenido de manera fácil, y lo que hacíamos era transformar websites en mobile websites. Sitios web tradicionales los transformábamos en sitios móviles y los alistábamos para que los operadores los pudieran publicar dentro de sus portales móviles. Esto fue un ejercicio muy interesante. Nosotros en la universidad trabajamos en esto con mi socio en su momento. Estuvimos haciendo una tesis en el tema, yo muy técnico en mi cuento y mi socio también en otro tema complementario. Al final decidimos lanzar esta compañía, y esto nos duró, esta montaña rusa nos duró más o menos como unos 2 años, dos años y medio, en donde logramos una cantidad de cosas muy interesantes. Logramos clientes como las páginas amarillas de publicar cuando no existía Google. Teníamos clientes bancarios, portales de la época, en fin. Pero rápidamente todo cambió porque la tecnología no fue adoptada como se esperaba, no se adoptó como se esperaba. WAP, si tú te acuerdas de eso, yo no sé dónde estabas tú, Rodrigo, fue un primer intento de llevar Internet a los móviles, pero fue un intento fallido, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa y en otros mercados. Entonces, de ahí tuvimos que reinventarnos, y de ahí nace otra compañía que armamos, que es la compañía de mensajes de texto. Ok, estamos en el 2001, pero 2001. me hace pensar cuando una persona me dice, yo salgo de la universidad y empiezo y emprendo, la primera inquietud que se me viene a la cabeza es la familia. O sea, vienes de una familia de emprendedores, empresarios, empleados de empresas, o de dónde nace esa inquietud de salirnos de pronto de la trilla, El dice mi molde, padrino. sí. Sí, que sale como el carruaje que no se sale de la ruta, y si se sale un poquito vuelve y cae. Eh, cómo es tu caso? ¿Cómo te saliste del molde ese que nos programan a todos? Qué buena pregunta. Realmente, Rodrigo, no teníamos mucho que perder lanzándonos al agua en ese momento. Yo vengo de una familia de clase media en Colombia, una familia muy humilde, muy tradicional. Mamá maestra. Mi mamá durante toda su vida su pasión era enseñarle a niños de escuelas primarias. Y mi papá, por otro lado, un soñador que terminó siendo un piloto de combate en Colombia, en la Fuerza Aérea de Colombia. Y entonces de ambos me llevo una cantidad de lecciones. De mi mamá, la disciplina y la constancia y perseverancia de su rol. Siempre admiré mucho esa verdadera vocación que tenía mi mamá para hacer lo que hacía, para enseñar sin importar cuánto podía ganar de dinero, sino que él quería era realmente cambiar vidas. Y por otro lado, mi papá es una fuente de inspiración. Mi mamá en paz descanse, mi papá todavía lo tengo y soy muy cercano a él. Realmente él me enseñó, Rodrigo, a pensar en que los sueños se pueden cumplir y que uno realmente puede hacer o debería estar haciendo lo que verdaderamente le apasiona. Mi papá tiene una historia que a mí me encanta, y es la de él a los 9 años, en un 20 de julio en Bogotá, viendo un desfile de aviones allá arriba y diciendo, no puedo creer que esto se pueda hacer, yo quiero ser un piloto de combate. Y eso le quedó aquí, y eso se convirtió en su motor de vida hasta que pues hizo una carrera de piloto, y pues hoy es un piloto felizmente retirado. Gracias a Dios está vivo, porque la probabilidad de morirse en esa profesión es muy alta. Sin embargo, de nuevo, eso me enseñó la importancia de seguir las pasiones. Y
En algún momento en mi niñez estuve expuesto a Internet muy temprano y ahí empezó una pasión por las posibilidades que habían en ese momento a través de Internet. No, qué interesante, Carlos, y gracias por compartir eso. Yo sé que las personas que nos escuchan se van a sentir muy identificadas, inspiradas también por esta historia, que es muy valioso. De verdad que nosotros sentimos que las historias y los testimonios y de personas reales, como decimos nosotros, TLM o Top Latin Minds, son personas reales contando historias reales, ¿cierto? Entonces, resuena mucho en nosotros, resuena mucho en que funciona, que esas historias de éxito, tanto la de tu papá como la que nos estás contando de ti, de visionario también, porque definitivamente vieron en el Internet algo que estaba para quedarse y los celulares, ¿no? Que en esa época eran bien limitados también. Yo entré en el ¿Hay mundo de los algo? celulares en el 2005 por allá, y Okay. todavía eran muy limitados, ¿no? Hay algo que para cerrar con esto, Rodrigo, algo que me decía mi papá era, él no podía entender por qué le pagaban por lo que hacía, ¿no? Por levantarse en las mañanas, montarse en un avión, ir allá arriba, mirar la curva de la Tierra, aterrizar otra vez y al final le consignaban plata en la cuenta. ¿Sí? Eso no lo podía creer. Era como que al revés, él tenía que como que pagar porque la pasaba tan bien. Y yo decía, ese es lo que uno tiene que hacer cuando uno hace una empresa o cuando uno se dedica a hacer algo. Entonces llega el fin de la universidad y allí decidimos con unos amigos en la universidad, unos compañeros de toda la carrera, lanzarnos al agua. Y dijimos, vamos a hacer esto, creemos que aquí hay una oportunidad, nadie está haciendo esto. Esta era la época en la que no existía el capital de riesgo, no había un ecosistema de emprendimiento. La palabra emprendimiento creo que ni Mm, siquiera era muy no, usada, no, no existía quizás en nuestro día a día. Y yo corrí con mucha suerte de encontrar un par de personas de mucha confianza que le apostaron al proyecto, nos ayudaron a- a empujar en los primeros meses del proyecto y ahí arrancó la historia. Esa fue una historia de bootstrapping, como lo dicen hoy, mm, con la plática de los clientes íbamos creciendo y creciendo y creciendo. así es. En esa época no había ayuda financiera, no había para los emprendedores. Yo he dicho, a nosotros no nos decían emprendedores, nos decían locos. En Así el es. caso mío, hasta mi papá, ¿no? Me decía, pero porque en mi familia era, ¿por qué no te buscas un empleo de verdad y deja de estar ahí sufriendo, ¿no? Porque me imagino que este recorrido de emprendimiento en Colombia, que no es fácil, hacer empresa en Colombia en general, no es fácil. No sé cómo ha sido para ti, Carlos, cómo fue para ti todos estos años. Bien difícil, bien difícil. Yo te cuento también anécdotas, historias del proceso. Nosotros cuando arrancamos, gracias a Dios, yo tenía paga mi universidad. Mi universidad, mis papás hicieron un esfuerzo muy grande para pagar en la universidad. Y, y en el caso de uno de los fundadores de la compañía, eh, había una responsabilidad y era graduarse y salir a pagar la universidad, ¿sí? Con los créditos de ICETEX. Entonces, durante el primer año de la vida de la compañía, nuestro objetivo como empresa era pagarle el crédito de ICETEX a mi socio. Claro. ¿Sí? Ese era el objetivo. Porque si no lo hacíamos, nos quedábamos sin socio y él era un miembro fundamental dentro del equipo. Y eso obviamente con el tiempo fue cambiando en la medida que empezamos a tener clientes. Pero parte de la historia, Rodrigo, es que hay que hacer muchos sacrificios. Yo recuerdo que, bueno, mi esposa actual, Diana, eh, yo, yo realmente, yo no sé cómo me levanté a mi esposa porque literalmente no tenía un peso. Yo todo lo tenía apostado en nuestro negocio. Y si nos llegábamos a pagar algo de plata al final del periodo, al final del mes, cuando cortábamos todo y decíamos, bueno, sobre esto, era para el ICETEX y para la salida a cine con la novia. ¿Sí? Y esa fue la historia durante mucho tiempo, quizás más de 2 o 3 años, en donde hicimos muchos sacrificios. Pero como tú dices, no es un camino eh, siempre como de historias muy alentadoras. La gran mayoría de momentos son momentos difíciles, pero creo que son bien satisfactorios al final del día cuando uno mira hacia atrás. Sí, yo pienso que yo lo veo como preparación, ¿cierto? Es como que yo hablaba con nuestro ser supremo y yo le decía, tú tienes que estar preparándome para algo muy bueno porque me estás dando muy duro, ¿no? Y es que esa preparación de empresario colombiano es bien sufrida. Lo que tú dices, uno
el último que se paga es uno mismo, ¿no? Y esto de los nombres, ¿no? Cómo es que yo descubrí con Robert Kiyosaki que yo no era empresario, ¿sí? Yo decía, no, nosotros somos empresarios, porque como no había emprendedores, pues entonces que éramos estos locos que queríamos salir de la universidad a hacer negocio. Y leyendo, creo que fue lo de los cuadrantes, sí, lo de los cuadrantes de Robert Kiyosaki. Entonces descubrí que somos emprendedores, somos, perdón, empleados por cuenta propia. Ok. Entonces yo, ok, listo. Somos de los que entramos de primero, salimos de último y solo lo que sobre nos pagamos. Del resto, Sí. estamos trabajando, ¿no? Es la vida de mucho de este trabajo Y nos de pasan emprender. todas, ¿no? Yo tengo otra historia que me encanta compartir y es un poco de la realidad de nuestro entorno. Esto es un año, imagínate ya un año en el negocio, clientes emocionados, ya todos empezando a ver que esto tenía futuro. Y esto recuerdo fue un 22 de diciembre, Rodrigo, y un 22 de diciembre en Colombia sabemos que en diciembre los ladrones como que son más inquietos, ¿no? Y nosotros teníamos una oficina muy pequeña en una casa, de hecho arrendábamos una oficina en una casa en Chapinero, en Bogotá. Ujú. Y esto fue una noche del 22 de diciembre donde se nos entraron los ladrones y se nos robaron todo, todos los computadores, todos los aplicaciones, absolutamente todo. Y en esa época no había nube, no había, uno mantenía sus propios servidores y qué difícil poder levantarse al día siguiente a decir, vamos a seguir, porque fue, ¿de dónde? Y estábamos realmente en una situación muy, muy compleja, pero eso hace parte de las historias que creo que lo hacen todavía más retador y más divertido. Lo hacen a uno fuerte para aguantar esto, ¿no? Y eso es utilizable porque también nos enfrentamos después como inmigrantes a situaciones donde, que yo digo, si superamos lo de ser, si superamos el ser empresarios en Colombia, superamos cualquier cosa. Peleamos contra las dificultades, nos hicieron más fuertes para esto que venía. Yo creo que eso es parte del objetivo, ¿no? Por eso mi admiración por el empresario, por el que crea empresas, por el que emprende, por el que inmigra, y digamos que nuestros TLMs, nuestros programas de Top Latin Minds giran alrededor de esto, de resaltar esos valores, reconocerlos a ustedes que son inmigrantes, que son personas que están haciendo empresas y que pues no paras, ¿no? Eres literalmente un emprendedor en serie. Hoy tengo en mis notas que estás activo con Tunnel y con TeraChat. Ujú. Son tus dos trabajos hoy en día, tus dos líneas de producción. Sí, en realidad yo tengo tres hijos y tengo tres empresas andando en este momento. Obviamente mi familia y mi esposa, mis hijos y mi esposa son la prioridad, pero esos tres otros proyectos son parte de lo que me apasiona todos los días. Una de esas compañías, Rodrigo, es Inalambria, que la Ujú. mencionabas ahí al comienzo. Está en Colombia, Inalambria ¿cierto? es una compañía que está en un estado un poco diferente de madurez. Es una compañía que lleva 20 años en el mercado colombiano. Eh, Viene ayudándole a compañías de todas las industrias en Colombia a sacarle el mayor provecho a una tecnología que ha estado allí desde hace muchos años, pero que sigue siendo vigente, que son los mensajes de texto. Hoy las top 100 empresas más grandes de Colombia utilizan a Inalambria para resolver diferentes tipos de problemas, la mayoría de ellos relacionados con fraude, como le alertamos a los usuarios de empresas que se están haciendo transacciones con sus tarjetas, cuentas Ujú, ujú. y otro tipo de aplicaciones. Y esa compañía, digamos que es una de las que a mí me enorgullece porque es un equipo en Colombia, está enfocada especialmente en Colombia, y es un equipo de más o menos unas 50 personas que viene creciendo de manera sostenida a lo largo de los años, muy enfocada en el negocio de mensajes de texto para empresas. Y ahora obviamente enfrentando toda una cantidad de retos muy interesantes de cambios tecnológicos, nuevos canales, más con interfaces más enriquecidas, más posibilidades, en fin. Entonces, esa es Inalambria. La otra empresa que la iniciamos
justo después de que terminé de estudiar, cuando me vine a Estados Unidos, ahí nos tomamos un tiempo para pensar cuál tenía que ser el siguiente paso y decidimos, en vez de volvernos a Colombia, decidimos armar una empresa aquí que se llama Tunnel. Inicialmente pensando, Rodrigo, en ayudar a empresas en Latinoamérica a acelerar sus procesos de transformación digital, construyendo una tecnología en particular que utiliza el poder de los chats. Yo venía del mundo de los mensajes de texto, los chats para mí son el canal o el medio más fácil para lograr introducir a alguien a la tecnología. Y decidimos construir esta nueva herramienta, una herramienta de automatización y digitalización de procesos que hoy empresas utilizan para que sus aliados en el campo, el conductor, el vendedor, la mercaderista, el técnico instalador, todos los que están allá afuera en la calle puedan estar mucho más cerca de sus empresas, puedan registrar procesos, puedan documentar entregas, puedan hacer cualquier cantidad de cosas que antes hacían quizás a través de papel o quizás a través de herramientas informales como WhatsApp y otro tipo de herramientas. Pero eso lo hacemos con Tunnel. La historia de TerraChat es producto del afán de seguir expandiendo la operación de Tunnel, ya no en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, que es el mercado más grande que hay en el mundo. Y lo que concluimos, Rodrigo, fue que la tecnología de Tunnel aplicada a diferentes industrias, esa era nuestra hipótesis inicial. Pensábamos que la tecnología de Tunnel iba a poder ser aplicada a diferentes verticales en Estados Unidos. Creíamos que lo que nos funcionaba en Latinoamérica nos iba a funcionar en Estados Unidos. Y la sorpresa, después de un año quizás más de inversión y de mucha energía, fue que no era así. Estados Unidos es un mercado mucho más sofisticado, un mercado que en nuestra categoría tiene jugadores que han estado allí durante muchos años, que han venido evolucionando productos y hoy están a un nivel que es quizás el nivel más sofisticado o el mercado más sofisticado del mundo. Y la decisión de armar un nuevo proyecto o armar esta nueva iniciativa que se llama TerraChat fue precisamente inspirada por eso. Teníamos que construir un producto que realmente resolviera una necesidad de un mercado, de un segmento específico en el mercado americano, y para eso tuvimos que reinventar el producto. Hoy es una extensión de lo que hicimos en Tunnel, pero estamos hasta ahora arrancando. Este es una startup nuevamente. TerraChat es una startup que acumula, digamos, que todas las experiencias de la vida pasada, y estamos muy emocionados. Y específicamente lo que hacemos en TerraChat, Rodrigo, le ayudamos a las compañías que hoy emplean inmigrantes en Estados Unidos a desaparecer esa barrera del lenguaje que existe hoy con muchos de ellos. Es la barrera que impide que muchas de estas personas puedan comunicarse efectivamente, que puedan ser productivas como quisieran, que puedan levantar la mano y puedan opinar. Estamos realmente dándole a muchos ojos nuevos con los que pueden, a través de la tecnología, estar mucho más cerca de sus empleadores y ser mucho más productivos en el día a día. ¿Y qué papel, Carlos, juega ahí la inteligencia artificial? Me imagino que hay algún componente, lo mencionábamos al comienzo, dentro de esta solución también. Así es, Rodrigo. TerraChat, y de hecho la traducción es parte fundamental de lo que estamos haciendo en TerraChat. Imagínate que cuando una empresa contrata TerraChat, lo que tiene es ahora una nueva herramienta que sus usuarios, que sus aliados, que sus empleados pueden utilizar todos los días para poderse comunicar entre sí. Y la traducción hace parte esencial de lo que hace la tecnología que estamos construyendo. Hoy logramos que, por ejemplo, cualquier persona de cualquier país de Latinoamérica pueda escribir en su lenguaje, pueda escribir con sus propios modismos, con sus propias formas específicas de comunicación, y que todo eso se pueda traducir de la manera correcta a sus jefes, a sus supervisores, de tal manera que
la comunicación ya no tiene ningún tipo de barrera. Hoy el que habla en inglés puede seguir hablando en inglés, el que habla en español puede seguir hablando su propio español, sea un español mexicano, español salvadoreño, español colombiano. Y nosotros lo que hacemos es que utilizamos AI y Generative AI, que es quizás con una de las aplicaciones eh, más interesantes que hoy tiene AI es la traducción. Creo que todos estamos utilizando hoy ChatGPT y estamos dándonos cuenta que ChatGPT traduce sin ningún tipo de misterio. Eso mismo lo estamos aplicando nosotros para poder traducir en la escala y para poder personalizar las traducciones, asegurando que realmente la comunicación fluya de manera natural. ¿Y han creado modelos para esto, enriquecen algunos modelos propios, utilizan el default, digamos, los vectores, por decirlo así, originales de ChatGPT? Sí, estamos en este momento en un proceso como de aprendizaje y estamos experimentando con muchos de los modelos fundacionales, de los grandes LLMs. Hoy trabajamos con Anthropic, hoy trabajamos con OpenAI, usamos sus APIs por detrás. Sin embargo, creemos que en la escala, a medida que esto crece en número de usuarios y de transacciones, va a llegar un momento en donde va a tener todo el sentido poder crear nuestro propio modelo que pueda incorporar muchas de estas mejoras en donde nosotros no tengamos que depender de un tercero. Pero creo que esta es una fase, en la fase en la que estamos. Llevamos 6 meses dentro del negocio en donde realmente no creemos que tenga sentido ponernos a cacharrear con modelos, sino más bien es extraer lo mejor que hay allá afuera y asegurarnos de que la experiencia de los usuarios es la que se necesita para luego, sí, en la escala, dedicarnos a optimizar costos a través de algún otro tipo de modelo de implementación. Ahora que hablabas de ese español, porque es español centroamericano, diría yo también, y español de construcción puede ser también. Ujú. A veces bromeando decimos que no, es que en la yarda se rompió la pipa y está liqueando y se moja la carpeta, o cosas por el Ajá, estilo. Que exacto. traduce, para los que no manejan ese idioma, quiere decir la yarda es el patio, la pipa es el tubo, la tubería, la Ajá. carpeta es la alfombra, la troca, la La camioneta, troca, el truck, exacto, sí. ese tipo de cosas. ¿Lo tienen en el roadmap o lo hacen o lo pueden hacer? Ya lo hacemos, de hecho ya lo hacemos y inclusive hay diferencias que son del mismo español como lo usamos en diferentes países. Por ejemplo, la clásica es los mexicanos hablan siempre de sus juntas y nosotros en Colombia hablamos de nuestras reuniones. Si hoy tenemos una reunión, los otros dicen hoy tenemos una junta, cosas de ese tipo. Entonces cada una de esos detalles que parecieran menores los estamos incorporando de tal manera que cuando un empleado de una compañía, por ejemplo, de landscape, de una compañía que corta el pasto, una compañía de landscaping comercial o residencial, utiliza nuestra herramienta para comunicarse con sus equipos de trabajo, con su jefe, con su supervisor, ya no tiene que estar usando mensajes de texto, ya no tiene que estar usando Google Translate para que le entiendan, ni al otro lado tienen que estar haciendo lo mismo, sino que él escribe en su lenguaje y al otro lado el que recibe en su lenguaje. Y esto me pone también, me ayuda como a hablar de algo que a mí me parece muy importante aquí, Rodrigo, y es la importancia de preservar nuestra cultura. Yo creo que en Estados Unidos es muy normal que las empresas americanas vean a los inmigrantes como las personas que tienen que adaptarse a la cultura local y que tienen que hablar el idioma. Y si no hablan el idioma es problema de ellos. Y eso no es problema de las compañías. Nosotros estamos cambiando eso. Hace poco tenía una conversación con un dueño de una empresa de landscaping que estaba muy alineado con esta filosofía porque al final lo que hacemos con TerraChat es, digamos que asegurarle a los inmigrantes que tienen formas de comunicarse, de que pueden preservar su lenguaje, que pueden preservar su cultura. Creo que nuestra cultura latina tiene una cantidad de cosas extremadamente ricas y parte de esto es insertar estas cosas dentro de la cultura americana, pero parte también es poder preservarlas en el tiempo. Y yo personalmente creo que el idioma es algo que podemos preservar. Y en Latinoamérica y en mi casa, por ejemplo, yo soy el ejemplo perfecto de esto. Mis hijos
no me pueden hablar a mí en otro idioma que no sea español, y cuando me hablan algo diferente a español, ya saben cuál va a ser la respuesta del papá. Entonces yo sí creo que inclusive con hijos que nacieron acá, viven acá, están en un entorno americano, nosotros podemos aportarles mucho y es nuestra cultura. Y de alguna manera Terrachat está queriendo fortalecer nuestra cultura latina en la medida en la que más y más personas lo necesitan. Bueno, regresamos y continuamos con Carlos Sierra, que nos acompaña desde la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, aquí en Estados Unidos, donde estamos conversando sobre su historia y nos está compartiendo para todas las personas que siguen TLM, los que siguen Top Latin Minds. Y bueno, recordarles que si no te has suscrito todavía, pues te invito a que lo hagas ahora y actives la campana. Esto lo hacemos y ustedes verán que muchas personas recomiendan o piden que se suscriban porque es que la suscripción hace que el mensaje llegue a muchas más personas. El algoritmo de YouTube hace que entre más personas se suscriban, a más personas se les muestra, se les sugiere este contenido. Entonces, nuestra intención es esa, que lleguen a muchas personas, que estos mensajes y que este esfuerzo que hacemos eh, personal y de todo el equipo que está aquí detrás de cámaras, en la coordinación, en la edición, en la producción, en la preparación de estos videos y estas entrevistas, pues es llegar a muchas, muchas más personas. Por eso la invitación, suscríbete ya, activa la campana porque así no te pierdes ningún mensaje, ninguna entrevista, ningún contenido que estamos generando. Entonces, nuevamente continuamos con Carlos, precisamente hablando de los temas de esta, la parte cultural, cómo nos impacta la parte del idioma. Y quería preguntarte, Carlos, ¿cómo ha sido tu experiencia también o qué nos puedes compartir para las personas que están pensando en este momento? eh, Nos escuchan de muchos países, especialmente Latinoamérica, y de pronto tu país está o su país está en crisis, que no es nada extraño que en este momento en Latinoamérica estemos pasando por situaciones difíciles o transición o de incertidumbre. Quería que nos compartieras, nos dieras algunas palabras para estas personas. ¿Cómo ha sido para ti este proceso y qué te hubiera gustado saber antes de venir a los Estados Unidos? Wow, la pregunta está interesantísima, Rodrigo. Bueno, hay algo que a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza, Rodrigo, y es esta idea de que el conocimiento es universal. El conocimiento está por todos lados hoy. Yo creo que todos tenemos acceso al conocimiento. eh, y las oportunidades no necesariamente son así. Es que las oportunidades no necesariamente son universales. Las oportunidades a veces están en algunos lugares. Sin embargo, con los cambios que se están dando post-COVID, las oportunidades de trabajo remotos, la posibilidad de que cada vez más empresas contraten gente por fuera, esa línea está empezando cada vez como a distorsionarse. Entonces, aunque era muy cierto en el pasado que efectivamente el conocimiento era universal porque Internet lo facilitaba, pero las oportunidades no, había que viajar, había que emigrar. Hoy día podemos estar en un cambio en ese proceso en donde efectivamente las oportunidades pueden seguir estando en algunos lugares, en algunas ciudades, en algunos mercados. Eh, Específicamente, por ejemplo, en la industria de Internet, todos sabemos que hay clústeres de innovación en donde pasan más cosas y ocurren cosas a una velocidad mayor. Sin embargo, yo creo que el trabajo remoto y la forma en la que hoy el mundo funciona también abre puertas para que vamos a tener emprendedores en todas las latitudes y aprovechando las posibilidades que tiene la globalización. Entonces, eso es digamos, una reflexión que yo me llevo. Uno puede estar en Colombia haciendo mucho dinero, pero no de colombianos, sino de clientes en el exterior. Eh, También, obviamente, la tecnología permite que se puedan hacer cosas que antes no se podían. Entonces, yo creo que aquí el verdadero motivador detrás de todo esto es que haya pasión por resolver un dolor, por resolver un problema, que ese problema es un problema auténtico y que si es lo suficientemente interesante,
Ojalá fuera un problema que no fuera necesariamente local, sino un problema regional o global. Y, y es muy normal que desde el comienzo uno intente eh, querer resolver problemas grandes. Mi recomendación específica es arrancar con problemas pequeños e ir encontrando vectores de crecimiento. En Terra, por ejemplo, es una buena historia. Nosotros, si bien estamos resolviendo este problema de la traducción en tiempo real entre inmigrantes y sus empleadores, eh, hace 6 meses tomamos la decisión de enfocarnos en un segmento del mercado que son las compañías de landscaping comercial. ¿Sí? Ujú. Esas son aproximadamente unas 5.000 empresas en Estados Unidos, que están principalmente en Florida, California y Nueva York. Y estamos obsesionados con la idea de ser la herramienta que estas compañías utilizan para resolver sus problemas de barreras de lenguaje. Eh, algunos mercados son suficientemente atractivos para que esto tenga sentido. En otros casos hay que buscar quizás más mercados o mercados más grandes, pero creo que de nuevo depende del problema y de cómo ese problema nos va llevando a otros problemas. Ahí, esa puede ser una trayectoria típica de exploración de emprendimientos para los que estén pensando Mm. en emprender. Sí, un buen ejemplo y pienso que es valioso porque le estás mostrando con hechos reales, con tu propia experiencia, esto de los nichos. Yo soy un fanático de los nichos Mm. y pienso que cuando uno consigue el nicho le pegó. O sea, a esa es la diferencia, o encuentras ese market fit o del que tanto se habla y encuentras un nicho que te estaba esperando con los brazos abiertos y tú llegas con tu producto y las cosas cambian para ti, para tu empresa, para todo el equipo y pasas de la oscuridad a la iluminación. Entonces, interesante que compartas eso. Y también quería otro punto importante que destaco. Supe que te habías ido cuando mencionaste que te habías ido, te fuiste a estudiar a Boston, si no estoy mal, Carlos, Así es. y hoy en día vives en Tampa. Ujú. Muchas empresas dicen, no, me voy para Estados Unidos. O sea, pero tú has vivido, tenido la oportunidad, aunque ambas están en la zona este de Estados Unidos, muchas diferencias culturales, inclusive internamente dentro de Estados Unidos, ¿cómo los puedes comparar? Sí. Sí, hay diferencias importantes. Yo tuve la fortuna de vivir varios años en Cambridge, en Massachusetts. Cambridge es, digamos que es una ciudad, yo le llamo como la ciudad magneto, es la ciudad imán, porque atrae talento de todo el mundo, ¿no? Mucha gente Ujú, viene, la gran mayoría son estudiantes que vienen a seguir sus carreras de educación y esto se convierte como en una sopa de talento que de ahí salen cosas impresionantes. Y eso hace que la ciudad sea extremadamente interesante. ¿Sí? Uno toma el metro y puede terminar hablando con alguien de un tema fascinante y al final no se da cuenta y se termina siendo amigos. Mejor dicho, la cantidad, la estimulación que hay alrededor de una ciudad como Cambridge es impresionante. Eso lo permite, de nuevo, el ecosistema de universidades que hay, lo pequeño que es la ciudad, la gente camina, la gente toma transporte público, es muy normal que se den este tipo de interacciones y sobre todo el área, creo que hay un dato por ahí que decía que Kendall Square, que es como uno de los barrios de innovación de Cambridge, es el lugar del mundo donde hay más PhDs por metro cuadrado del mundo. Y ujú. porque es que hay muchos edificios de farmacéuticas y empresas de tecnología y no sé qué. Entonces, es un área muy pequeña en donde se gestionan este tipo de conversaciones todo el tiempo. Entonces, eso para mí eso es como un alimento diario. Yo soy una persona extremadamente curiosa, me encanta hablar con la gente, me encanta entender sus problemas. Y eso, si hay algo que me hace falta de Cambridge, es quizás esa estimulación intelectual, digámoslo así. Que Mm. se vive hasta en la calle. Yo lo vivía en Boston, pues que más específicamente hasta en los parques uno va y está es la Exacto. gente estudiando debajo de los árboles reunidos, se nota, se respira la parte académica, muy, Así muy es. notorio. O sea, y bueno, vinimos a Florida un poco cambiando, queriendo estar más cerca de Colombia. Mi familia, la familia de mi esposa es colombiana, están en Colombia. También
Creo que el clima de Boston no es el clima más digamos que, más agradable para una barranquillera. Mi esposa es barranquillera, también Ujú. Rodrigo, y, y pues nos sacó corriendo el frío, esa nieve durante ya más de 10 años nos puso a pensar y terminamos en Tampa, terminamos conociendo una ciudad que nos encantó, encontramos unos buenos colegios para los niños y aquí dijimos, este va a ser el lugar donde vamos a seguir el siguiente plan. Eh, pero quería volver a algo que me preguntaste antes relacionado con los retos. Yo soy un emprendedor en Colombia, en Latinoamérica, en Brasil, en Ecuador, en México. Eh, Hay algo que creo que hay que tener muy presente y es lo que yo llamo como la trampa imaginaria del mercado en nuestros países. En un país como Colombia, hablando específicamente de Colombia, nuestro mercado son, ¿cuántos colombianos, Rodrigo, hoy? ¿50 millones? 50, sí. Quizás. Ok, 50 millones. Y si uno mira de manera muy crítica, pues este no es un mercado despreciable. ¿Sí? Cualquier compañía que construye un producto, una tecnología y que está interesada en un mercado en expansión, pues quizás Colombia puede sonar como un mercado atractivo. Y eso hace que uno literalmente empiece a pensar que desde el día cero su mercado es Colombia, o debería ser Colombia, porque ahí es donde está nuestro conocimiento, conocemos muy bien cómo funcionan las cosas. Sin embargo, voy a ir al extremo completo. Si yo soy una empresa que están haciendo en Chile, soy una empresa que están haciendo en Suecia, en Noruega, desde el día uno, mi mentalidad es, yo no creo que mi mercado sea el mercado local. Y la gran mayoría de compañías que se forman pensando en que la oportunidad está por fuera del país. En Colombia no nos ocurre eso. En Colombia y en algunos países de Latinoamérica nuestros mercados son todavía tan interesantes, no tan grandes, pero sí son interesantes, que nos ponen en una situación en donde nos, nos permiten vivir en una zona de, llamémoslo, de confort, ¿sí? En donde la oportunidad es local, quizás puedo tomar 10, 20 años en crecer el mercado local y quizás en algún momento pensaré en internacionalizar mi compañía. Eh, pero eso, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el mercado es un mercado como México o un mercado como Brasil o como Estados Unidos? Estamos hablando de que ahí realmente las oportunidades son X veces más grandes que las que se tienen en nuestros mercados. Y entonces termina uno como en este sándwich, ¿no? Colombia no es un mercado ni tan grande como para quedarse allí, eh, y tampoco es tan pequeño para despreciarlo. ¿Sí? Entonces, es esa dualidad y Un ese dilema, ¿cierto? reto y dilema que tenemos los emprendedores en Colombia, sobre todo los que tienen productos que se pueden internacionalizar, ¿sí? Y que se pueden llevar a otros mercados de manera escalable. Sí, es definitivo. Y esa proporción, yo la miro mucho, por ejemplo, como para continuar con esa idea, es Panamá versus Colombia, por ejemplo. Ujú, Si hacemos un número muy redondo, redondeando sin mucha calculadora, es como Panamá tiene 5 millones y Colombia tiene 50 ujú, y Estados Unidos 500, como para redondear números. Entonces las ujú. proporciones son las mismas, casi que Un orden de matemáticamente. magnitud. Ujú, ¿Sí? Son 5, 50 y 500. O sea, ahí tenemos el ejemplo de, y si tú tienes un producto, qué sé yo, yo hago cepillos de dientes, que tengo el potencial de que los 4,5 millones de Panamá lo puedan usar o los 5 millones lo puedan usar. ¿Dónde prefiero estar? ¿En Panamá, en Colombia o en Estados Unidos? Si son 500 millones. Entonces, sobre todo esos mercados masivos, de donde yo puedo robarme, capturarme, conquistarme el 10% del mercado, el 1% del mercado, donde quiero estar, ¿cierto? Pero ujú. sí, es cierto, Colombia ni es tan pequeño ni es tan grande, y de pronto piensa uno que es suficiente, pero, pero ahí está el dilema, sí, ahí está el dilema, ¿sí será suficiente o no? Y las condiciones culturales, pienso que nos afectan mucho. Eh, el regateo nos mata también, cada negocio es sufrido, creo yo, poder cerrar un negocio al precio de la propuesta, nos toca luchar bastante, ¿no? Eh, Así es. ¿cuál ha sido para ti lo más culturalmente a nivel de los Estados Unidos, lo que más te ha costado, que te ha
o que lo aprendiste o que te ha impactado en general? Impacto de diferencias culturales. Mm. Yo creo que en términos positivos, Rodrigo, hay algo que para mí es algo nuevo, y estoy hablando de que realmente lo he estado viviendo durante los últimos años, y es esta sensación de que las personas son francas, son honestas y no te hacen perder el tiempo. Yo vengo de Bogotá, yo soy bogotano, eh, pero nací originalmente en Apia y Meta, una base militar que hay una base de la Fuerza Aérea que hay en Meta. Pero toda mi vida crecí en Bogotá. Y en Bogotá pasa algo y es que las personas, especialmente la influencia boyacense y algunas zonas aledañas, a las personas no les gusta decir que no. ¿Sí? A las personas no les gusta enfrentar situaciones como que generen incomodidad. Y eso para mí es algo que en los negocios es extremadamente importante. Digamos que cuando uno está vendiendo un producto, después de que a uno le digan, me interesa tu producto, firma aquí y aquí está la plata, lo que más me interesa es que me digan que no, ¿sí? Que me digan que no, porque de esa manera no pierdo tiempo, de esa manera invierto mis recursos y mi energía en otras oportunidades donde de pronto sí me dicen que sí. Pero parte de nuestra cultura, y esto es parte de nuestra cultura latinoamericana, esto pasa más en algunos países que en otros, quizás en México, por ejemplo, también hay un muy buen ejemplo, las personas no les gusta decir que no, eh, pero eso para mí fue un descubrimiento completamente revelador en Estados Unidos. Una de las ventajas que tiene este mercado es que en la gran mayoría de estados o de zonas del país, las personas son extremadamente honestas y son extremadamente francas a la hora de hacer negocios. Si hay algo que no te genera valor, te lo van a decir y te lo van a decir de frente, y no van a estar con rodeos, sino van a estar haciéndote sentir bien, diciéndote que mándame la propuesta y hablamos luego, ¿sí? Que es un poco la disculpa típica. Entonces, para mí eso ha sido completamente revelador porque eso me ha hecho un emprendedor más eficiente en las ventas. Yo vendo B2B, le vendo a empresas y sé exactamente en qué momento debo moverme hacia un lado, hacia el otro, y cuando hay señales claras de que nuestro producto realmente genera valor o no. Entonces, ese proceso, al final del día, lo que hace es que acelera la búsqueda del product market fit, como tú lo decías, Rodrigo. Es más fácil poder tener retroalimentación real en vez de esperar a que las compañías o uno que otro le diga a uno que sí, sí o sí no, como pasa en nuestro mercado. ¿No? Y eso lo dices tú como bogotano y lo veo yo como costeño, que somos de pronto supuestamente más Más frenteros, francos, más sí, abiertos. De pronto es que somos muy buena gente y no nos queremos, lo que tú decías, no queremos herir la susceptibilidad y de pronto miramos la amistad o miramos la relación con un proveedor y que se va a resentir o qué sé yo, no sé, porque sí es verdad, yo lo he visto o y es quiero seguir, definitivo. exacto, lo que tú dices, quiero seguir siendo amigo tuyo. Por Sí, yo eso no no quiero, te digo si, no si de te, frente. Sí. si te digo que no, entonces se daña la relación, entonces, no sé, muy interesante para un estudio psicológico Sí, aplicado a yo las diría que ventas también. esa es una de las cualidades del mercado americano. Hay más eficiencia en los procesos de ventas, entre otras, ¿no? Y obviamente hay mercados más grandes. Y como tú decías al comienzo, son tan grandes los mercados que si uno logra resolver un problema en alguna vertical, en algún nicho, Ujú, es muy probable que ese nicho sea suficientemente grande como para que le permita a una empresa crecer y prosperar. Sí. no Algo que en está, nuestros mercados no es tan fácil, ¿no? Allí en Colombia, en Latinoamérica, yo personalmente con la experiencia que tenemos en Alhambria y en los primeros años de Túnel, nos dábamos cuenta de que es difícil tomar decisiones de especialización porque el mercado no es tan grande, no encuentro tantas ujú, empresas como quisiera que hagan esto y esto, o que tengan este caso de uso específico. Entonces me tengo que empezar a sacrificar para desespecializarme y de esa manera poder sobrevivir. Entonces, ese es un gran reto que uno al final tiene pues, que tiene que superar, pero que la internacionalización lo resuelve cuando uno piensa en mercados más grandes. sí, 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 estamos convencidos, Carlos,
que la internacionalización se volvió algo de vida o muerte, ya no un deseo del plan estratégico por allá o de los deseos de un CEO que dice, no, algún día me gustaría vender aquí o me gustaría vender allá en tal país. Pienso que hoy, post-COVID todavía más, los niveles o el mercado, para hablar digamos, se redujeron de tal manera que, que se formó un caos también, en el sentido de el país que tenía un potencial de mercado de 2 millones de habitantes, con la pandemia se le redujo a 1,5 millones, y ese millón, ese medio millón que le hace falta ahora lo sale a buscar en el país vecino, y el país vecino viene a donde ti, y al final todos vienen a Estados Unidos o a Europa, y se generó una entropía que nos gusta a nosotros hablar de eso, Ujú. en términos de ese desorden que se genera en el sistema, y pienso que lo estamos viviendo. Y si tú eres este país que está aquí, tú dices Salvador, entonces estoy en El Salvador y me voy a quedar quieto porque mi negocio ha estado bien, le ha ido bien, ya tengo 20 años en el mercado, no ha pasado nada, me ha ido muy bien, eh, pero se te están metiendo en tu casa y no te estás dando cuenta, porque las demás empresas están viendo la internacionalización como una opción, eh, de expansión y de supervivencia inclusive. Y si tú te quedas quieto, pues te mueres, te puedes morir lentamente, ¿no? Así Entonces, es. eh, definitivamente por eso nosotros trabajamos mucho y trabajamos con muchas empresas que quieren venir a los Estados Unidos y cerramos ese vacío que hay cultural, lo que tú decías también de en contraste con otra realidad también, ¿no? Cuando viniste a los Estados Unidos, y a todos nos ha pasado. Yo, en mi época, yo vine en el año 2000, así que para mí fue duro en el internet o no estaba tan rico en información como ahora, ni procesos, todo era de una forma muy manual y de prueba y error. Había que sufrir las cosas y vivirlas y eh, pienso que eso hace que hoy en día sea, no sé si más fácil o más sencillo. Habrá muchos retos que serán iguales, pero hay muchas más opciones de documentarse uno, de informarse, de tener relaciones, de conexión. Eh, Motivamos mucho a las que las personas utilicen el LinkedIn o el LinkedIn, que De es redes de apoyo. Ujú. una red, porque ya tú te puedes venir con contactos, te puedes venir con relaciones, con citas hechas antes de tomar el avión en tu país, cosas que antes no. O sea, yo agarré 2 maletas y dije: "Ya vuelvo", dejé la empresa andando y ya vuelvo, no volví en 9 años, casi 10 años. O sea, porque me quedé en Estados Unidos haciendo negocio y ya no tenía tiempo no había tiempo de parar ya. Así eso arrancamos una carrera de la etapa siguiente, digámoslo. Entonces, eh, pienso que a todos, y pienso es conversarles o comentarles también a todas las personas que están pensando en un momento dado, esto de la internacionalización definitivamente es una enseñanza, lo que nos ha compartido Carlos, sobre la parte de los nichos. Mi historia favorita es que una vez conocí una empresa que se dedicaba a mantenimiento de impresoras de punto en Estados Unidos y vivía bien, el dueño vivía muy bien. Y yo decía, yo no creía todavía que las impresoras de punto existían, primero que todo. Sin embargo, alguien encuentra un nicho que a veces no solamente es que sea muy grande o suficientemente grande, pero por lo menos es tuyo, nadie te está compitiendo, ¿no? Eh, o tienes la perseverancia de abrir tu mercado, crear tu mercado, de estas historias que perseveran por el tiempo, por la misma insistencia de las personas que encontraron un nicho y se quedan ahí, lo cuidan, lo protegen también. Entonces, son historias para que todos también aprendamos de esto. No venir a los Estados Unidos con de todo como en botica, dicen. eh, Como que yo hago transformación digital, por ejemplo. Somos una empresa de transformación digital para cualquier tipo de empresa, grande, mediano, pequeña, en cualquier proceso. O sea, a nosotros que generamos leads aquí en Estados Unidos, generamos conexiones, para nosotros eso es un dolor de cabeza. Sí, sí, tenemos que terminar aterrizándolo, segmentándolo, buscando un nicho geográfico, sectorial, vertical, para poderlo llevar a un punto donde digamos, aquí está suficientemente identificado como para poder hacer marketing. Si no, es muy Ujú. complicado. Yo pienso que Estoy de ustedes lo acuerdo. están haciendo. De hecho, Rodrigo, espérame, algo que mencionas ahí que me parece muy importante.
y es que eh, cuando uno está en ese proceso de buscar cuál es su nicho en Latinoamérica, en la mayor cantidad de países en Latinoamérica, em, siempre hay una tentación permanente, ¿sí? De cambiar de aquí a acá, ¿sí? Porque es que este no es suficiente o este no es... Esa tentación al final es menor, diría yo, drásticamente menor en un mercado como el mercado americano, porque lo que decíamos, ese nicho aquí pueda que sea un nicho suficientemente representativo que te permite armar una compañía con resultados, con oportunidades interesantes de crecimiento. Entonces, es, es, es un dilema permanente. Digo, hay menos tentaciones acá. Allí en Colombia o en Latinoamérica la tentación es la tentación de sobrevivir y a veces ni siquiera es una opción. Nos toca, porque toca diversificarse, toca hacer aquí y allá, toca hacer agencia de marketing de X, Y, Z y es difícil especializarse. Aquí uno se puede dar el lujo de hacer esto. Lo que pasa es que es un proceso que toma tiempo y también hay que entender la cultura, como tú dices, y el acompañamiento que ustedes hacen es vital en ese proceso, como entender el mercado. No, muy interesante. ¿Cómo va eso del landscaping? ¿Qué has encontrado ahí? ¿Por qué tomaron la decisión de ese nicho? Que sí, landscaping, yo me estoy convirtiendo en un fan de la industria de landscaping. Primero, yo no sabía que esto era una industria que existía, literalmente hasta hace un año, quizás un poquito más. En nuestros mercados, creo que el landscaping lo hace como el todero, ¿no? Así, no sé, en Barranquilla, ¿quién corta el pasto del José, José, el del barrio, que era albañil, le cortaba grama, o el viejito que pasaba por ahí con la carretilla y ya tenía 20 años. Aquí imagínate que en landscaping el negocio es muy interesante porque por un lado hay como dos grandes categorías de compañías, las que hacen landscaping residencial, que generalmente son pequeñas empresas, son grupos de 4, 5, a veces amigos, familia, y hacen esto por zonas, por regiones, por barrios, con conexiones y digamos que relaciones bastante informales en la mayoría de casos. Pero hay un segmento de la industria que es el segmento del landscaping comercial, que son las corporaciones, grandes empresas que se dedican a venderle servicios de landscaping, mantenimiento de zonas verdes a empresas. ¿Sí? Y estas empresas son compañías que tienen áreas importantes. Estamos hablando de conjuntos residenciales, de estos HOAs que hay en Estados Unidos, que son a veces gigantes. Estamos hablando de colegios, de ciudades, de municipalidades, en fin. Estas compañías son las que estamos hoy ayudando. Una compañía promedio de landscaping, Rodrigo tiene entre 200 y 250 empleados en la calle. De esos 250, quizás el 90% son inmigrantes. Y estos inmigrantes pueden ser, dependiendo del estado, o latinoamericanos, hispanos, o también pueden tener otras procedencias. Hemos encontrado, por ejemplo, algunos estados donde hay inmigración importante, por ejemplo, de Brasil. Hay muchos que hablan portugués. Pero el común denominador allí es el trabajo duro, lo hacen los inmigrantes, de salir allá afuera, cortar el pasto, echar pesticidas, todo esto. Y el trabajo administrativo y coordinación lo hacen los americanos. Esa es, digamos que la configuración. Y hoy día estas compañías resuelven el problema de la barrera del lenguaje a través de personas que actúan como interfaces, que por un lado hablan español, con los que están haciendo el trabajo duro, y por otro lado hablan en inglés, ayudando a coordinar. Y literalmente lo que nosotros estamos haciendo es reemplazando esos roles o por lo menos permitiendo que se puedan generar más interacciones para el que está allá afuera en la calle cortando pasto todos los días, también pueda opinar, también pueda comentar, también pueda hablar con el jefe, también pueda recibir la información en el lenguaje, también pueda inclusive adoptar las mejores prácticas de la industria. Hoy tenemos un asistente de AI, lo llamamos Mr. Verde,
y Mr. Verde es básicamente un Siri, un Alexa, un agente de inteligencia artificial para las personas que trabajan en la industria, que está entrenado con información de las empresas, con información de la industria, y esto al final empodera a las personas que están allá afuera. Yo creo que en el fondo se trata de eso, de darles cada vez más tecnología para que puedan hacer cosas que antes no podían hacer y que hoy les permite tener una mejor calidad de vida, les permite ser más productivos en el trabajo y al final del día también les permite poder estar más seguros. Hay algunos datos, Rodrigo, que para mí fueron reveladores cuando los empecé a estudiar. Resulta que la probabilidad de que un inmigrante tenga un accidente, en la industria del landscaping específicamente, la probabilidad de que un inmigrante tenga un accidente de trabajo o se pueda morir en el trabajo es 18% mayor que la de una persona que no es inmigrante. Entonces, imagínate donde pudiéramos hacer lo que sea, lo que haya que hacer para que estas personas puedan tener acceso a información en su idioma que les permita estar más seguros en el trabajo, en el entorno de trabajo. Entonces, detalles como esos son los que cada vez nos motivan a pensar en cómo realmente empezamos a apoyar a esta generación de inmigrantes que están allá afuera haciendo el trabajo sucio y el trabajo duro y que no necesariamente están usando tecnología para poder hacer mejor su trabajo y para poder estar más seguros. Qué interesante. Mira qué forma de impactar también, ¿no? Es que a veces pensamos que no hacemos un programita para que se comuniquen, o hacemos una app, o hacemos, y en el fondo hay un impacto de vidas humanas, ¿no? Que salen a través de poder mejorar la comunicación, la seguridad industrial, su ambiente de trabajo, muchas cosas. Me imagino que debe haber una correlación que tiene que ver mucho con la parte de comunicación, el idioma, la cultura, todo esto, ¿no? Sí, como estamos todavía tan temprano, es difícil poder tener evidencias y medirlo. Sin embargo, el discurso cada vez es más, llama más la atención y eso es lo que hace que nuestros clientes estén cada vez más receptivos a adoptar la tecnología. Hace poco me pasó, entraba a un parqueadero de un hotel y había un techo muy bajo y el letrero estaba en inglés, Okay. solamente en inglés, y estaba en un inglés no muy, digamos, muy común, así como que Claro. dijera low tal cosa o low ceiling, o sino era un inglés muy técnico. Eh, y yo decía, si una persona viene por acá en una camioneta, en una troca, por decirlo ya, digamos que viene la persona con las escaleras, aquí se lleva las escaleras, porque no va a entender al menos que lo vea. Entonces ahí entran factores como los que tú dices de, a veces el idioma y la seguridad van relacionados. Cosas que uno dice, si no puedo traducir esto, yo me imagino una persona inmigrante, a veces que escasamente leen español, porque esa es otra situación, sobre todo en muchas industrias de esto de trabajo forzado, trabajo fuerte, trabajo duro. Es muy normal que hay un riesgo por no hablar el idioma. Así que es interesante, mira cómo están tocando vidas también con todo esto. Y sería interesante ver el impacto que van a tener, que van a lograr con esto de Terrachat en este nicho específico, que me imagino es el primero, ¿no? De muchos que vendrán. Así es. De hecho, ese es nuestro, llamémoslo, vector de entrada. Estamos llegando por allí. Sin embargo, eso no nos quita de la cabeza esta idea de que la oportunidad está en inicialmente todas aquellas empresas que emplean o industrias que emplean inmigrantes. Landscaping resultó ser la primera quizás por cuestiones del destino, fue donde empezamos a escuchar más receptividad y en donde hay menos sofisticación, pero hay más interés de invertir en tecnología y de ponerse al día. Pero hay otras industrias, por ejemplo, como la industria de construcción, Rodrigo, donde el problema es Ujú, exactamente el mismo. La industria de servicios de hospitalidad, ujú. hoteles, Hoteles. restaurantes, en fin. La industria de servicios de limpieza, cleaning companies, commercial cleaning companies. Y así te puedo contar de más y más industrias que hoy emplean inmigrantes de manera intensiva. ¿Por qué? Porque son los que hacen el trabajo duro, pero en donde hay problemas de comunicación permanentes y de coordinación.
Inclusive esto no tiene solo aplicaciones en Estados Unidos, en Canadá creo que también hemos estado censando la oportunidad. Hace poco hablábamos con alguien en UK que nos hablaban del mismo problema, pero con inmigrantes de Europa Oriental, que hablan también otro idioma, son los que hacen el trabajo duro, O y hay africanos, africanos en España, en africanos Francia. en España, en fin. Entonces, esto es un problema universal y yo creo que la tecnología está llamada a resolverlo. Y los avances más recientes de inteligencia artificial nos están ayudando a acelerarlo rápidamente. Carlos, uno de los temas más comunes que vivimos en el mundo de las startups son las empresas que están creando muchas veces soluciones de tecnología y hacen todo el esfuerzo, se juntan o se unen un par de socios de la universidad y empiezan a hacer la gran solución de tecnología. Ya tenemos el app, mejor dicho, revolucionario. Y cuando viene la realidad, no hay quien la venda. Se les olvidó que las empresas necesitan un departamento comercial y, y que se necesita vender. Inclusive la atracción que el inversionista está buscando va a significar que hayas tenido que haber hecho algo. ¿Cómo ha sido esa experiencia o cómo fue? Porque desde tu comienzo hablabas de emprender. ¿Cómo has trabajado esa parte de las ventas? Siendo perfil técnico también, ¿no? ¿Cómo lo resolvieron este problema? Sí, yo estoy convencido, yo soy un convencido de que en cualquier startup los fundadores o alguien del equipo fundador tiene que saber vender. Esa es una cualidad extremadamente importante en cualquier compañía, especialmente en las ventas empresariales, en las ventas B2B, en donde la secuencia típica de crecimiento es, las primeras son, como llaman los americanos, los founder sales, es el fundador o el equipo fundador el que está allá afuera empujando. No hay mejor vendedor que el que tiene skin in the game, el que está, el que lo tiene todo apostado en el negocio. Y ese es un periodo extremadamente importante porque es el que ayuda a que las compañías puedan incorporar la retroalimentación de los clientes en el producto y que lo hagan a la velocidad que se necesita para que esto pueda andar en la dirección correcta. Ya después, en algún momento, cuando el fundador no necesariamente, digamos que puede seguir involucrado en todas las ventas y además se logra encontrar un patrón, cuál es el discurso que funciona, cuáles son el segmento de clientes que hay que llegar, cuál es el tipo de usuario, el usuario ideal, en fin. Cuando ese patrón ya es claro, ahí es donde se pueden organizar equipos de ventas, ahí es donde se puede fácilmente empezar a estructurar un equipo. La contratación allí es los primeros tratan de imitar un poco el patrón o la secuencia de ventas que hace el fundador y luego ya se empieza a crecer la infraestructura de ventas. Pero de nuevo, volviendo a lo que decías, son muy pocas las empresas que no tienen un fundador que sepa vender, porque las ventas no solo son para venderle el producto a los clientes, también en un momento como el que estamos, a veces son para atraer inversionistas, hay que vender también la empresa a posibles inversionistas. Entonces es todo un proceso, es un proceso en donde alguien tiene que realmente poder transmitir el mensaje correcto de valor que genera la compañía. A veces los que estamos muy metidos en producto nos fijamos en que la tecnología es lo importante, de que los features son lo importante, pero realmente no se nos puede olvidar que esto al final del día tiene que resolverle un problema tangible a un cliente y por eso es que los clientes están dispuestos a pagar por un producto cuando hay algo que les resuelve un problema de verdad. Entonces, poder conectar esos dos mundos es extremadamente útil cuando ese vendedor quizás tiene una formación técnica, eso quizás sube puntos. Cuando no, también sube puntos, porque eso lo concentra exclusivamente en el cliente final y en sus necesidades y en sus dolores. Y eso hace que esa comunicación sea mucho más honesta con el equipo de producto. Entonces, sí, mi recomendación es que hay que salir a vender, hay que salir a hablar con la mayor cantidad de empresas posibles, tratar de tener conversaciones francas todo el tiempo y no dejarse llevar por los productos que a veces son tan
tan bonitos y uno se siente tan orgullosos de ellos y los features y la cosa, la otra, y no olvidarse que las compañías no compran features, compran soluciones a sus problemas. Excelente, Carlos. Yo sé que va a ser muy útil, porque aunque tú decías que muy pocas son las empresas, yo diría muy pocas son las empresas eh, que no venden, o sea, pero las exitosas sí venden. O sea, las que están enfocadas en ventas definitivamente tienen éxito, más las que no lo hacen, pues se quedan por ahí en el Valle de la Muerte. Y nosotros estamos muy cerca de muchas empresas que muchas veces también están pasando por esas dificultades, están enfocándose en la próxima convocatoria, en la búsqueda de fondos, pero no tienen tracción, no venden, no hay ni siquiera la intención, no es ningún problema para nadie todavía el hecho de estar pensando en cómo vendemos nuestro producto. Así que yo sé que tu recomendación va a ser muy, muy valiosa si la escuchan y la digieren, porque dijiste muchas cosas muy importantes. Sí, y obviamente estoy contigo en que a veces hay que dejarse ayudar, a veces hay recursos que puede uno acceder y que son extremadamente valiosos cuando uno está en una etapa inicial, pero hay que ser muy conscientes de que es muy normal que las compañías quieran empezar a jugar yo los llamo los concursos de belleza, ¿no? A ponerse bonitas para poder a participar en la convocatoria A, en la B o en la C, y al final del día terminan invirtiendo energía y esfuerzo que pudo haber estado dedicado a tener conversaciones reales con clientes y pudo haber estado dedicado a encontrar el verdadero problema que están resolviendo, en vez de dedicarse a ponerse bonito. Cuéntanos, déjanos con un mensaje para estas personas que están pensando, que son muchas también, venir a abrir o a probar suerte o a mudarse o a abrir empresas, todas las modalidades diferentes de ese aterrizaje en estas tierras, que regálanos un mensaje de cierre que seguramente será muy bien apreciado. Bueno, yo no sé qué tan útil sea mi sugerencia aquí, pero yo creo que mi recomendación o mi mensaje aquí final es, yo creo que no, si allá afuera nos está escuchando, si allá en la pantalla nos está escuchando un emprendedor o alguien que quiere ser emprendedor, yo los invitaría o yo te invitaría a alimentar permanentemente tu pasión por lo que estás haciendo, por lo que quieres hacer. Eh, Son las historias de otros emprendedores, son las historias de personas comunes y corrientes, como Rodrigo, como muchos de sus invitados. Son esas historias las que para muchos alimentan esa pasión por continuar el camino de sacar ideas adelante o sacar proyectos adelante. Yo creo que cada persona tiene que buscar qué es lo que lo alimenta y tiene que alimentarse frecuentemente, porque es muy fácil poder renunciar, es muy fácil poder decir, yo creo que no, o lo voy a dejar para más tarde, o más bien este año no, sino que el siguiente. Entonces, todo es muy fácil y mi invitación es a que busquemos cuáles son esos detonantes que inspiran y que nos llenan de energía para seguir emprendiendo y seguir alimentando nuestros sueños. Esa sería como mi sugerencia aquí. En mi caso fueron las historias, en mi caso fue la inspiración de mis padres, pero fueron las historias en la universidad, fueron los videos que escuchaba una y otra vez de emprendedores a los que yo admiraba, o de personas que se convirtieron en mis mentores en algún momento, pero yo creo que cada uno de los que estamos acá tenemos que encontrar nuestra forma de alimentarnos. Muchas gracias, Carlos. De verdad que ha sido una conversación muy, muy divertida. Yo he aprendido muchas cosas y agradecido de haber compartido con nosotros tu historia, de darnos tu tiempo. Agradecemos este espacio que nos ha brindado, nos ha abierto tu casa para poder estar aquí contigo eh, y bueno, ponerte a la orden aquí en Washington también, a tus órdenes, lo que necesiten, lo que podamos nosotros aportar, cuenta con nosotros, y a todo el equipo y a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Top Latin Minds. No se olviden de suscribirse y no se pierdan ningún mensaje de
estas mentes brillantes como Carlos Sierra, que nos ha acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, y hasta pronto. Rodrigo, muchas gracias a ti, gracias a toda la audiencia y muy honrado de estar aquí y de que me hayas invitado.